Hermanos, buenos días. Buenos días. Feliz domingo. Durante este tiempo que hemos permanecido en Romanos 12, vemos que el apóstol Pablo nos invita a actuar, a reaccionar ante el despliegue de bendiciones y hechos que Dios ha realizado en los 11 capítulos anteriores. Y bueno, estos hechos tuvieron como propósito el volver a tenernos como hijos suyos. El precio ha sido alto. La muerte de su unigénito, el Hijo de Dios, Jesucristo, tuvo que terminar. Cristo dio su vida por nosotros para volvernos a comprar, para redimirnos. A pesar de lo que somos, nos volvió a comprar. Esto es amor verdadero. Si bien la invitación, la exhortación es para la iglesia que estaba en Roma, pues la carta está dirigida a ellos, bien la podemos apropiar. Nosotros y ellos, los de la iglesia de Roma, antes de ser llamados, vivíamos en nuestros delitos y pecados. Y como dice el libro de Jueces en los versículos 17:6 y 21:25, cada quien hacía lo que bien le parecía, lo que le parecía mejor. Así vivíamos todos nosotros. Vivíamos en la incredulidad, haciendo lo que bien nos parecía. Si queríamos y nos convenía, obedecíamos las leyes. Si no, nos justificábamos. Íbamos tomando las tendencias actuales del mundo con su raciocinio humano limitado y no de acuerdo a Dios. Ahora vemos que si esta carta está dirigida a la iglesia de Roma, entonces cuando dice, así que hermanos, al inicio de este capítulo viene a decir, así que iglesia, porque va dirigida a la iglesia. Y es por eso que podemos apropiar esta invitación de Pablo, porque esa era la iglesia en el pasado y nosotros somos la iglesia hoy, en México, donde estamos los que creímos en Cristo hoy, en estos tiempos. Por eso podemos traernos este mensaje a la iglesia de Romanos hasta nuestros tiempos, porque somos los herederos de esta gran salvación. La invitación nos dice, si ustedes están viendo Romanos, ahorita Romanos 12, pueden ver que dice, la invitación es que consagremos nuestras vidas y no nos adaptemos a este mundo, sino que sigamos siendo ese grupo de hermanos, esa iglesia que ha sido desde el principio, y no la modifiquemos con las artimañas del mundo. Si en aquel tiempo les decía que no se ajusten a las tendencias helenísticas, o sea, a la cultura griega, hoy nuestros valores deben estar fundados, cimentados en los mismos que el Evangelio les mostró a los romanos. O sea, la iglesia receptora de esta carta, los romanos, también tenían el mismo problema. El mundo los contaminaba. Así nosotros como ellos encontramos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos para vivir felices. ¿O no? Porque ¿podrá haber un cristiano que no pueda sentir el gozo de la salvación? En ella encontramos los valores y el cómo comportarnos para impactar al mundo. Además, en ella encontramos cómo llamar a nuestros hermanos al Evangelio y cómo impactar a esta tierra con bendición.
Bajo esta explicación, apropiemos entonces el llamado a la Iglesia de Roma como nuestro, como los herederos de la salvación de estos tiempos. Pablo, además de pedir que vivamos nuestras vidas consagradas y no adaptarnos al mundo, nos explica que somos como un cuerpo, unidos como un solo hombre por un solo propósito. Fuimos creados y llamados para adorar a Dios y servirle con gozo. No fue un error que nacieras. Dios te creó, te dio vida para que lo conocieras y que al conocerlo seas feliz. Imagínense, después de lo que hemos visto en toda la epístola, poder comprender de tal forma que pudiéramos dar un salto de alegría y de gozo ante tan grande salvación, que de veras nos la creyéramos. Que nuestro entendimiento pudiera alcanzar tal comprensión y emoción que pudiéramos cimentar nuestra felicidad en todo lo que Dios ha hecho y en todas las promesas que tiene para que descansemos en esta vida. Realmente, si lo que leemos, lo creemos y lo apropiamos, nuestra vida puede ser más feliz. Realmente, si entendemos que nuestra vida solo se merecía el infierno y ahora tenemos esa gran promesa, nuestra vida puede ser más feliz. ¿En qué basas tu gozo? ¿En qué basas tu felicidad? ¿En esta salvación o en lo que el mundo te dice, tú necesitas esto o lo otro? Tendríamos ese gozo y cantaríamos como lo vimos el día martes al estudiar el Salmo 34. Estaríamos llenos de una alegría que comprende y recuerda lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y de verdad los invitamos a que no se pierdan los estudios de los martes. Cada salmo es hermoso y nos da una enseñanza muy profunda como este Salmo 34. Pues bien, imagínate ahora, como continúa la epístola, con todos los dones que Dios te dio, lo que podrías hacer. Y eres tan bueno con esos dones que por eso Pablo te pide que no tengas más alto concepto de ti, que le bajes 2 rayitas a tu orgullo. Por eso Pablo dice que no te consideres mejor que otros. Los dones que tienes no son mejores que los dones que tiene otro. Al igual que acabo de decir de los salmos, los dones son únicos, así como también eres único. No eres mejor que otro. Para Dios eres único. Así como para un padre, un hijo no es mejor que otro, sino es único. Así, los dones que tienes y el lugar que tienes en la iglesia es único. No es mejor ni peor que otro, es único. Por eso somos un solo cuerpo. Pablo, si lo vemos con calmita, no se enfoca a todos los dones que puede haber o que hay, sino está concentrándose en esos dones que son más relevantes para el servicio y crecimiento en la iglesia local, en tu iglesia, en mi iglesia, porque somos un cuerpo, estamos unidos, somos un grupo. Entonces, esos dones que Pablo menciona son los que nos ayudan a crecer en amor aquí en la iglesia. Y bueno, pues ya nos dijo que somos llamados y con características únicas y no mejores que las de otros, y que debemos trabajar en los propósitos de la iglesia como un solo hombre,
como un cuerpo, valorando y empleando eficientemente los dones otorgados. Eso es lo que hemos venido escuchando. Es un llamado a la iglesia después de todas las bendiciones que nos compartió Pablo en los 11 primeros capítulos. Ahora bien, llegamos al versículo 9 y dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Como hablamos español, podemos irnos al diccionario de la Real Academia Española para ver qué es amor. Dice: sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Este concepto que encontré en realidad se me hace muy corto. El amor es más grande. Y justamente en nuestro texto, en la Biblia, la palabra amor se refiere al amor más profundo, al principio de todo concepto o todo tipo de amor. Por eso utiliza la palabra ágape. Y te dice, el ágape sea sin hipocresía, el principio de tu amor, la base de ese sentimiento, que además es razonado, debe ser sin hipocresía. La palabra griega que está debajo de sin fingimiento es sin hipocresía, es anopócritos, sin hipocresía. Por eso nuestra traducción traduce sin fingimiento, porque hipócrita es alguien que finge. Los artistas fingen ser otra persona. Así es. Una persona hipócrita es aquella que finge sentimientos que no tiene o dice seguir propósitos, fíjense, o dice seguir propósitos o ideales que realmente no tiene o no le interesan. Imagínense ser un hipócrita en la iglesia, estar aquí fingiendo que te interesan todos los valores que aquí se exaltan. Entonces, cuando Pablo dice que el amor se hace en fingimiento, es algo de verdad de tener cuidado. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo es el fondo, la base de tu amor? ¿Tiene tu amor egoísmo desde su inicio? ¿Busca un beneficio o una ventaja desde su nacimiento, ese amor? ¿Es de conveniencia? ¿Puedes abandonar tus intereses al amar? A través de la palabra de Dios voy a mostrarte algunos ejemplos de amor fingido y amor verdadero, y respaldar el tema del amor en sí en la Biblia. Y utilizo la palabra por lo siguiente. Nos dice Santiago 3:17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Los presento porque hoy puedes estar en esta iglesia y qué gozo, pero un día quizá Dios te lleve a otra iglesia, pero la enseñanza, recuerda, debe ser la misma. Nosotros somos una iglesia universal, los conceptos son los mismos, la doctrina es la apostólica. Entonces, podemos ver ejemplos de hipocresía, por ejemplo, el Salmo 55:21. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla,
pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. ¿Cuántas veces has sido así? Más crítico es cuántas veces has sido así con un hermano. Proverbios 26-25. Cuando su voz sea agradable, no lo creas, pues hay 7 abominaciones en su corazón. Y aquí, jóvenes, recuerden, no todo el que les habla bien está buscando el bien de ustedes. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, jóvenes, porque en el mundo no hay piedad. Tengan mucho cuidado. Ezequiel 33-31 dice, y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío, y oyen tus palabras, y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Y vienen aquí a la iglesia como el pueblo, y se sientan delante de ti como el pueblo de Dios, y oyen tus palabras, y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados en su boca, y sus corazones andan tras de sus ganancias. Hermanos, la iglesia no es un juego. La iglesia no es para venir a hacer relaciones. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú fuiste llamado, considera tu relación con cada uno de tus hermanos. Y si tienes algo que te estorba, arrepiéntete primero y arregla. Juan 12:6. Bueno, y además, si todo lo que se dice aquí solo lo escuchas, estás en grave peligro, porque lo que hacemos es compartirte lo que vemos en la palabra de Dios. Por eso es expositiva. Yo no escogí el tema, es expositivo, viene en la Biblia, nos enseña la Biblia. Juan 12:6, pero dijo, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Ven? Podemos fingir que somos amables y todo, y podemos tener intereses personales, y no los de Dios. Bueno, ¿y qué mejor ejemplo de un amor ágape? Lucas 10:33. ¿Quieren acompañarme a Lucas 10:33? Quien lo vaya encontrando puede ponerse de pie, de serle posible. Sí. Lucas 10:33. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y llegándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniendo sobre su cabalgura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día, a partir, sacó 2 denarios y dio al huésped y le dijo, cuídame y todo lo que yo te lo pagaré. Hasta ahí. Pueden sentarse, muchas gracias. Fíjense, le puso aceite y vino de lo que él traía. Lo cuidó, le dedicó tiempo de su tiempo, de tu tiempo. Cuando tú dedicas
tu tiempo a algo. Ujú. Y todavía pagó el hospedaje. Y todavía se quedó él en prenda por los demás gastos. ¿Cuántas veces ponemos enfrente cualquier otra cosa antes de orar, antes de leer la palabra, antes de venir al estudio de los martes, antes de venir hoy? ¿Cuántas cosas ponemos enfrente antes de saber que uno de nuestros hermanos tiene una necesidad y pensamos primero en nosotros? El ágape es el amor más profundo que puede tener uno. Dios quiera que la sangre de Cristo haya lavado esa base de tu amor, para que no sea un amor que nazca contaminado con ese corazón que tenemos como humanos. Así es el amor. Damos de nuestro tiempo y de lo que Dios nos ha dado para el bien de otros. ¿Te has llenado de piedad como para compartir el Evangelio a los perdidos? ¿Como para dedicar tiempo a esta hermosa tarea? Para poder decir, voy a dedicar tiempo los sábados para compartir el Evangelio. ¿O las tardes de tu vida? La palabra siempre nos llama a trabajar en amor. Por eso dice en 2 Corintios 6:6, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Sincero, ya lo hemos platicado muchas veces aquí, cuando las esculturas se hacen en mármol y llegan a tener defectos, los tapan con cera. Entonces algo sincera es algo completamente bien hecho, sin detallitos, sin cositas para mí, sin engaños, sincero. Nota bien lo siguiente, también dice en conocimiento. Y te voy a platicar por qué. Tu amor y lo que crees, como haces misericordia, se hace en el orden de servir al Señor, conociendo lo que Él demanda de nosotros en conducta. O sea, lo haces conociendo la palabra de Dios y lo que Él demanda, y no en lo que tú consideras bueno, y ayudando porque amas a los demás. O sea, porque es que yo amo a los demás, pero lo haces por ti o por el Señor. Si los ayudas y no compartes el Evangelio, entonces no estás amando con la profundidad que el Señor te pide, sino para ti, de acuerdo a tus criterios, para que vean que eres bueno y misericordioso, y no para que el Señor brille en ti. Y por eso, cuando llegamos a esta parte de Romanos 9 que dice, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, siempre la palabra de Dios nos invita a dejar el mal. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Has amado la justicia, Salmo 45:7, y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegrías más que a tus compañeros. Nuestro amor tiene que ser sin maldad. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Salmo 97:10. Y es que, miren, bueno, se los voy a leer todos porque de verdad la Biblia no es cualquier libro. La Biblia transforma a las personas.
La Biblia, cuando te interesa, cuando ves que es la verdad, te cambia. Aunque tú no te des cuenta, de repente otras personas dicen, es que no eres la persona que eras. Y tú dices, pero me sigo sintiendo igual de malo. Pero la Biblia te cambia. Salmo 101:3, no pondré cosa indigna delante de mis ojos, aborrezco la obra de los que se desvían, no se aferrará a mí. Salmos 119, 104 y 163, de los preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. La Biblia te da el entendimiento para que puedas discernir la corrupción del mundo. Pero si no la lees, si no la razonamos, si no meditamos, es duro, ¿no? ¿Sabes? Estaba pensando que antes la gente, cuando empezó la impresión, pagaba un sueldo, un día de su salario o un mes, no me acuerdo, por tener una hoja de la Biblia. Quizá Dios ha permitido este avance tan grandísimo para que todos en sus dispositivos puedan tener gratis su palabra. Y llega hasta donde tú no te imaginas. Aquella persona que nunca le hablaste puede tener la Biblia en su dispositivo, gratis, en cualquier idioma. Bueno, pues Dios usa la tecnología, ¿no? Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. Y bueno, justamente para cerrar esta parte del versículo 10, dice, y si el hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Por eso dice, animándoos, el versículo 10, los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. De por sí estamos mal en no ayudar, no levantarnos del asiento en el servicio público y cosas así. Estaríamos más profundamente mal en no ayudar en el caso de un hermano o una hermana. Y también te digo la otra parte, no, cuando tengas necesidad no te sientes nada más a esperar recibir. Persevera en oración, trabaja, empeñate, porque si bien todos nos gustaría compartir con el que tiene necesidad, también el que tiene necesidad tiene que hacer su parte, tiene que orar y entregarse y dejar todo para poder ser sostenido por Dios. Entonces, siendo una iglesia del Señor, entreguémonos a vivir consagradamente, sin tomar la forma que el mundo nos quiere dar. Trabajemos juntos como un solo hombre, sin considerarnos superiores, y ocupemos nuestros dones para el crecimiento de la iglesia, haciendo todo en amor y para el bien, sobre todo entre nosotros, para no dividirnos y seguir siendo ese cuerpo espiritual. Si lo ven, ese es el resumen del 1 al 10. Bueno, hermano, si tienes alguna amargura con algún hermano, ve y arregla, porque dañas a toda la iglesia con ese corazón. Hermano, si en tu corazón piensas que los demás no hacen las cosas como tú, o que son desorganizados en cuanto a la calidad que exiges, arrepiéntete y ora, porque Dios nos
nos dé la capacidad de tener más entrega en nuestro actuar y seamos más conscientes de que nuestras acciones perjudican a los demás. Hermano, si no haces las cosas para Dios y vienes y no cooperas o haces las cosas con desdén, date cuenta a quién sirves. Las cosas que haces las haces para Dios, aquí y afuera. Y nadie está aquí para atenderte. Todos estamos para servir. Por favor, participemos y arrepintámonos de esa conducta que nos gusta que nos atiendan. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. En resumen, para terminar esta parte, como hermanos en Cristo, nuestro amor a los demás debe ser una respuesta al amor de Dios por nosotros. Esa es la diferencia entre ser altruista y ser creyente. Tú puedes hacer muchas cosas buenas como mucha gente las hace, pero no las puedes hacer en Cristo, en Dios, cuando no lo conoces. El creyente hace las cosas, el bien, por amor al Señor, porque Él nos amó primero, Él nos dio, Él nos proveyó, Él nos da la vida, el tiempo y los medios. Y entonces nuestra respuesta es dar todo el bien y compartir su palabra, compartir este evangelio hermoso, porque ¿de qué sirve que hagas el bien si al final no se llevó el mensaje? Si al final tu vida dice otras cosas. ¿Amas tanto la vida que has aprendido a amar la vida de los demás? Si supieras cuál es la clave para tener vida eterna, ¿la compartirías? Porque a decir verdad, sabes cuál es la clave para tener vida eterna. Para tener vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Y te daré un ejemplo, Marcos 1:15, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Compartan el Evangelio. Si alguien está aquí y todavía tiene dudas, si alguien todavía no siente firme su fe, acérquese a cualquiera de nosotros. Cristo murió por nosotros. Esto es lo que cambia todo. Cristo murió por nosotros. Tu destino fue cambiado por Dios. Compartamos este gran mensaje y vivamos en él. Muchas gracias. Amén. Pues vamos a cerrar con una oración. Amado Padre, te pedimos perdón porque a veces no dimensionamos el amor que has puesto en nosotros, porque a veces, Padre, no vemos la gran deuda perdonada y todavía le tenemos guardaditos a nuestros hermanos, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra vista tan corta, por nuestro pensamiento tan limitado, por autojustificarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender el propósito de tu iglesia aquí, en este tiempo y en el de los romanos, Señor, y en todo tiempo. Ayúdanos a ver, Padre, cómo en todo tiempo tú has llamado a tus hijos. Ayúdanos a ser ese solo cuerpo para vivir en unidad, compartiendo lo que nos has dado, viviendo como únicos tuyos, Señor, y viviendo para tu única gloria. Padre, sosténnos, danos la alegría de tu salvación, ayúdanos a creerlo, Padre, transfórmanos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén.